1801, 1878, imagínense qué épocas, ¿no? Épocas en que tenía un microscopio tan simple, se estudiaba. A finales del siglo XIX, cuando Giulio Vissicero halló la plaqueta de los trombos, se dedicó a demostrar que la trombosis como procesos anárquicos. O sea, explicó que el fenómeno de la trombosis está asociado a las plaquetas. ¿Ya? El fenómeno de la trombosis está asociado a las plaquetas. Entonces vemos, ahora entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Como esto está, digamos, la hemostasia primaria está asociada a la función plaquetaria, entonces tenemos que estudiar la megacariopoiesis. La megacariopoiesis. La megacariopoiesis, ¿qué significa? La megacariopoiesis es el fenómeno en el cual se van a formar las plaquetas. En el cual se van a formar las plaquetas. Es la megacariopoiesis, ¿no? Entonces vemos acá de las células troncales hematopoiéticas, ¿no? Entonces el patrón mieloide, pues, ¿no? Células troncales mieloides y las células progenitoras megacariocito-eritroide, pero la megacariocito, ¿no? Entonces donde se forma el megacardioblasto, si ustedes ven, tiene una característica, es grande y solo tiene un lóbulo. Y el megacariocito, que es mucho más grande que el megacarioblasto, sufre un proceso que se conoce como endomitosis. ¿Qué es endomitosis? Endomitosis es la duplicación del núcleo sin duplicación del citoplasma. Es la duplicación del núcleo sin la duplicación del citoplasma. A esto se llama endomitosis. Entonces aquí tenemos el megacariocito, es la duplicación del núcleo. Mira cómo el núcleo se libera. Y finalmente, ¿qué es las plaquetas? Las plaquetas resultan ser un segmento de citoplasma. O sea, el megacariocito se desprende un pedazo de citoplasma y eso constituyen a ser las plaquetas. ¿Ya? Entonces, acá está el megacarioblasto y el fenómeno conocido como endomitosis. ¿Qué es la endomitosis? Es la proliferación del núcleo, mira, 2N, 4N, 8N, 16N, 32N, en un solo megacarioblasto. ¿Ya? Entonces el megacarioblasto crece, pero solamente duplica el núcleo, más no duplica el citoplasma. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Acá va a ver, ¿y quién va a contribuir en este fenómeno? La trombopoietina. La trombopoietina. ¿Estamos? La trombopoietina influye en eso. ¿Ya? Y otra vez se guardó su mierda. Ya los van llegando adelante, pónganse ahí, mira. Ya lo he dicho, ya no lo hagan, pues. Ya, listo. La trombopoietina. Ya, entonces la relación. Así como la eritropoietina es en el otro, y es la trombopoietina. Entonces vemos acá la megacariopoiesis. El megacardioblasto, ya les dije, tiene 18 micrómetros, es pequeño, y resulta ser mononuclear, ¿no? Mononuclear. El megacariocito está un poquito más grande, aún anterior el núcleo empieza a lobularse. Esto es el fenómeno de la endomitosis. Megacariocitos granulares y los megacariocitos maduros. Es un núcleo multilobulado y miren el tamaño, ¿cómo se llama? 50-80 micrómetros. 50-80 micrómetros. Es grande, gigantón, ¿no? Gigantón comparado con el megacarioblasto. Por eso se llama megacariocito. Megacariocito. Su boicot. Megacariocito. Entonces acá miren el megacariocito como desprende segmentos del citoplasma. Segmentos del citoplasma al que lo vamos a llamar plaquetas. ¿Ya? Son segmentos de citoplasma. Aquí está el megacariocito, gigante, multilobulado, 85 micrómetros, y está desprendiendo segmentos de citoplasma al que vamos a llamar plaquetas. Y estas son las plaquetas. Y estas son las plaquetas en sus dos formas.
una plaqueta que está además esa forma, no es que sea discoide, pero es una plaqueta a la que se le va a hacer conocer como plaqueta inactiva. ¿Ya? ¿No? Una inactiva. Y esta plaqueta está, miren, este es un cambio de forma de esa plaqueta, se va a llamar plaqueta activada. Plaqueta activada. Entonces, cuando la plaqueta cambia de forma, en algún momento de lo que es la formación del trombo, se va a llamar plaqueta activada. Y esto es la plaqueta inactiva. Entonces, origen y vida de las plaquetas, ¿dónde se originan? En la médula ósea. Ojito, en la médula ósea, no se originan en otro lado. Se originan en la médula ósea porque a partir de los megacariocitos. Miren, cada megacariocito puede producir de 1000 a 3000 plaquetas mediante fragmentación de su citoplasma. Eso lo estoy diciendo, ¿no? Que es una plaqueta, es un segmento del citoplasma, es un fragmento del citoplasma. Y se regula por la trombopoietina. Estos pasan a la circulación sanguínea y de los cuales el tercio de las plaquetas producidas se almacenan en el vaso como reserva. Y el siguiente torrente en el torrente sanguíneo, ¿no? Diariamente se producen 100.000 millones de plaquetas para mantener los niveles normales. Entonces, ¿y cuáles son los niveles normales de las plaquetas? Son los valores de 150.000 a 450.000. ¿Ya? 150.000 a 450.000 es lo que vemos en el hemograma. ¿Ya? Por debajo de 150.000 vamos a llamarlo plaquetopenia. Y por encima de 450.000 lo vamos a llamar trombocitosis. Y aquí está el otro, la destrucción. ¿Dónde se destruyen las plaquetas? Obviamente en el vaso. Plaqueta viejita, entonces, cuando se envejece una plaqueta, y aquí sacamos el tiempo de vida media de una plaqueta, es de 7 a 10 días. De 7 a 10 días, y en esos 7 a 10 días, ¿qué es lo que va a suceder? Va a terminar en el vaso. ¿Y qué va a suceder en el vaso? Se va a eliminar. El macrófago del sistema retículo endotelial lo va a eliminar. ¿Ya? No olvidar, cada megacariocito produce unas 2000 plaquetas tras un proceso de maduración que dura entre 4 a 5 días. ¿No? De 4 a 5 días. Y eso es lo que les decíamos, ¿no? La trombo, la o sea, el proceso de formación de plaquetas dura de 4 a 5 días. Y es modulado por la trombopoietina. Entonces, si es que nosotros, un paciente está sangrando, por ejemplo, y no queremos transfundir, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener que esperar 4 a 5 días para que se formen nuevas plaquetas o cantidades de plaquetas, ¿no? Al estímulo de la trombopoietina. La vida media es de 7 a 10 días, en promedio 10 días, y están reguladas por la trombopoietina. Los niveles normales de 150.000 a 400.000, yo le pongo acá, pero algunos ponen 450.000, ¿ya? Y el 80% se encuentra circulando, el 20% en la pulpa del vaso. Es un tercio casi aproximadamente, ¿no? Entonces, la hemostasia, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un fenómeno en el cual la sangre, que es líquida, se convierte en sólida. Eso es la hemostasia. La hemostasia es todo un fenómeno concatenado en que hace que la sangre, que es líquida, se convierta en sólida. Se convierta en sólida. ¿No? Eso es lo que ustedes dicen, la costra, ¿no? Es ahí se forma, esa es la hemostasia. Entonces, ese proceso fisiológico de mantener la integridad del sistema circulatorio y va a pasar por 3 fases principales: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y el fenómeno de regulación de la hemostasia. ¿Ya? Regulación de la hemostasia, que es la fibrinolisis. La hemostasia primaria, cuando hablamos de hemostasia primaria, estamos hablando de la actividad exclusiva de las plaquetas. Hemostasia primaria, estamos hablando de la actividad exclusiva de las plaquetas. Y hemostasia secundaria, estamos hablando de la actividad donde incluye la activación de los factores de coagulación, ¿no? Con la formación de la red de fibrina. Eso es la hemostasia secundaria. Acuérdense, ¿eh? Hemostasia secundaria. ¿Ya? Y después viene, una vez que ya sé la hemostasia secundaria, en la hemostasia secundaria generalmente lo que decimos y la coagulación, ¿no? La coagulación. La coagulación es que estoy activando factores de coagulación.
Y los mecanismos reguladores, una vez que se formó el trombo, que se corrigió ese tejido, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener que destruirse ese trombo, ¿no? Entonces ahí viene el fenómeno de fibrinolisis o de regulación de la hemostasia. Entonces aquí están los tres: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y el fenómeno de fibrinolisis. La hemostasia primaria, como dice acá, es un fenómeno estrictamente plaquetario. Es un proceso rápido donde las plaquetas forman el tapón inicial, ¿ya? Pero incluye inicialmente, vamos a ver, la vasoconstricción, incluye la adhesión, incluye la activación e incluye la agregación plaquetaria, que son esas tres fases para formar el tapón hemostático primario. Después viene la hemostasia secundaria, y la hemostasia secundaria es el fenómeno en el cual es un proceso más lento y donde se activan todos los factores de coagulación, ya sea vía extrínseca o vía intrínseca, mediante una cascada de la coagulación. Entonces, como un dominó que poco se va cayendo y se va activando la cascada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la hemostasia secundaria? Es formar fibrina a partir de fibrinol. ¿Ya? Eso es lo que es. Y refuerza el tapón plaquetario, lo hace más sólido, ¿no? Entonces, y finalmente la fibrinolisis. Una vez que el área dañada, que ya se limitó, el área dañada está sana, está curada, entonces, ¿qué es lo que se prueba? No va a estar con mi trombo ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que destruir ese trombo. Al destruir ese trombo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para destruir ese trombo tengo que utilizar fenómenos de fibrinolisis. Se disuelve durante el sistema a través de la plasmina, ¿no? Entonces, la plasmina, esto degrada la fibrina. Entonces, dirían, la fibrinolisis es a partir de la plasmina. La fibrinolisis es a partir de la plasmina. Entonces, una vez que ya se forma el trombo, que se activa la plasmina, ¿para qué? Para destruir a la fibrina, ¿no? Y restaurar pues el paso, la permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué es la hemostasia? ¿Qué es la hemostasia? Es un fenómeno fisiológico que tiene como objetivo detener la hemorragia tras una lesión vascular, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Este mecanismo evita la excesiva, sino también no solo evita, mantiene la sangre en estado fluido dentro de los vasos intactos, pero, ojito, la hemostasia en sí es la formación, es que la sangre en su estado líquido pase a ser sólido. Esa es la hemostasia en sí. Pero también hace que esa hemostasia pues mantiene el estado líquido, ¿no? Cuando el tejido está. Responde rápidamente ante daños en la pared vascular, ¿ya? Inicia la reparación del tejido dañado, se inicia porque y establece un equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Factores que intervienen en la hemostasia, que hemos dicho, intervienen los vasos sanguíneos, el endotelio. El endotelio es bastante importante, interviene el endotelio con sus factores procoagulantes, anticoagulantes, todos estos. Intervienen los factores de la coagulación, la cascada de la coagulación, la hemostasia secundaria. Intervienen las plaquetas, y las plaquetas no solo intervienen dentro de la hemostasia primaria, sino son una base para la hemostasia secundaria, como vamos a ver después, las plaquetas. Y el fenómeno de la fibrinolisis es el fenómeno de regulación, luego de la formación del tapón plaquetario. Entonces, todos estos deben estar en equilibrio. Yo no puedo tener demasiados, que me falte un factor de la coagulación, se altera toda la hemostasia. Disminuyo el tiempo, disminuyo las plaquetas, se altera todo se altera. Entonces, ¿cuáles son los componentes claves en la hemostasia? Las plaquetas. Aquí están. Las plaquetas, fragmentos celulares anucleados derivados de los navecariocitos, y estas plaquetas tienen una función bien especial, ¿no? Primero se adhiere el tejido dañado, luego se activa y luego se agrega, forman el tapón plaquetario, ¿ya? La agregación. El endotelio vascular, les decía, ¿no? El endotelio vascular es importante, ¿no? En condiciones normales mantiene un ambiente antitrombótico. Por ejemplo, está la prostaglandina I2, les decía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos endotelio
cardiovascular, decíamos, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico, la prostaciclina, como dice su compañero, son los que mantienen que ese endotelio resbaladizo, ¿no? Donde no se permite la adhesión plaquetaria ni la agregación plaquetaria en ese torrente sanguíneo, ¿no? Por eso se mantiene un ambiente antitrombótico, pero tras una lesión de ese endotelio, ¿qué es lo que hace? Secreta sustancias protrombóticas. Y el otro equilibrio que son los factores plasmáticos de la coagulación, proteínas que participan en la cascada de la coagulación. Entonces, vamos a ver ya el día de mañana, no, el día miércoles, vamos a ver que hay una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca, y todos son cascadas, ¿no? Todo es una cascada de la coagulación que finalmente, ¿cuál es el final de esa cascada de la coagulación? Es que la protrombina pase a trombina y la trombina haga que el fibrinógeno pase a fibrina y que finalmente se estabilice la fibrina y es como una red de una malla que se pone sobre las plaquetas para estabilizar el trombino. ¿Estamos de acuerdo? Para estabilizar el trombino. Entonces, la hemostasis es un equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Ya les he dicho quiénes intervienen: proteínas, plaquetas y endotelio. Y el papel del endotelio en la hemostasia. Entonces, el papel del endotelio en la hemostasia sintetiza y acumula inhibidores de la activación plaquetaria, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinólisis, ¿no? Eso es, digamos, el endotelio en la hemostasia. Vamos a seguir. Miren esto, ¿qué cosas hace el endotelio? El endotelio es capaz, porque estamos hablando acá del endotelio, ¿no? El endotelio como importante en lo que es la hemostasia, pues hablemos del endotelio, ¿no? Inhibidores de la activación plaquetaria. Obviamente, cuando el endotelio está sano, ¿qué secreta? Prostaglandina I2, óxido nítrico, que hacen que no se agregue, que hacen que no se agregue y no se adhieran las plaquetas, ¿no? Inhibidores de la coagulación. Entonces, los inhibidores de la coagulación, por ejemplo, los anticoagulantes naturales, activadores de la fibrinolisis, ¿no? Entonces, cuando ya se produjo, esto recluta, ¿no? Entonces, pero miren, todo lo que hace el endotelio puede secretar un inhibidor de la vía del factor tisular, TFPI, que inhibe la coagulación, puede secretar prostaciclina, prostaglandina I2, produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria y la adhesión también. Activador tisular de plasminógeno es profibrinolítico, ¿eh? Entonces, la trombomodulina que estimula la activación del sistema de la proteína C. ¿Y qué es la proteína C? Es un anticoagulante natural. Todo esto tiene el endotelio. El factor de von Willebrand es importantísimo durante la adhesión de las plaquetas. El factor de von Willebrand es importante durante la adhesión de las plaquetas. El factor tisular es procoagulante para inicio de lo que es la vía extrínseca. Y el elamicam, la lesión leucocitaria, ¿no? Son fenómenos inmunológicos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es completamente lo que es la hemostasia primaria. Entonces, ¿qué vamos a ver? A la actividad de las plaquetas. ¿Ya? Entonces, la hemostasia primaria se va a iniciar ¿en qué momento? En el momento en que vea una herida. Entonces, ¿qué va a suceder si vea una herida? Voy a comenzar a sangrar. El endotelio se va a dañar. Y una vez que se daña el endotelio, ¿qué voy a hacer? Va a hacer que el tejido subendoteliano, o sea, que el tejido, fibras colágenas, elásticas, músculos, todo, se expongan a la sangre. Ahí empezó. Entonces, la hemostasia primaria tiene varias fases, pero dos fases principales: la fase vascular y la fase plaquetaria. La fase vascular, la fase plaquetaria, y después la verdad plasmática, todos esos son. La fase vascular y plaquetaria es la que vamos a ver ahora. Entonces, la fase vascular
Y esto es bien importante porque una vez que se produce, digamos, el corte, pues está abierto así, ¿no? El flujo de la sangre. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hace un fenómeno de vasoconstricción. De lo que la abertura está así, se disminuye. No lo cierra, sino disminuye. Disminuye la luz, ¿no? ¿Y quiénes actúan esto? Las fibras simpáticas. ¿Qué hacen? Evitan la pérdida de sangre o disminuyen la pérdida de sangre a través del herido. Provoca variaciones de la velocidad y tipo de flujo sanguíneo. Entonces, vasoconstricción. Aquí está, lugar de la herida, lugar de la lesión, y se produce la vasoconstricción. Entonces, ustedes, como ya son morfocardiovasculares, entonces, ¿qué es lo que tienen que decir? Entonces la vasoconstricción, doctor. ¿Quién hace la vasoconstricción? La endotelina y el tromboxano A2. Eso está fácil. El tromboxano A2 y la endotelina, que son dos potentes vasoconstrictores secretados por el endotelio en esta fase. Tromboxano A2 y endotelina. ¿Ya? Entonces, la vasoconstricción, paso 1, es lo primerito que va a suceder. ¿Por qué se está dando? Por reflejos nerviosos, estimulación simpática, ¿ves? Estimulación simpática. Produce vasoconstricción de la musculatura lisa vascular y mediadores locales que intervienen también. Tromboxano A2, endotelina. ¿Por qué ahí dice serotonina? La serotonina es un potente vasoconstrictor. Pero esa serotonina, como potente vasoconstrictor, no está liberado por el endotelio, no está liberado. O sea, en las primeras fases, no está liberado por el endotelio, sino la vasoconstricción generada por la serotonina es un efecto que sucede en el momento de la activación plaquetaria. Cuando se activan las plaquetas se libera serotonina y mantiene la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, el tromboxano A2 y la endotelina sí son factores liberados del endotelio. Ahora, aquí dice el tromboxano A2, doctor, pero también es producido por las plaquetas. Sí, también es producida por las plaquetas. Pero en la fase inicial, es producido por el endotelio. Va a llegar en algún momento en que la plaqueta también libere el tromboxano A2, pero en la fase inicial, o sea, en la fase vascular, es producido por el endotelio. Endotelina, por decirlo así. Mira aquí que dice, la vascular puede reducir el flujo sanguíneo en un 50%. No debemos olvidar, mira, preguntas del examen que los he sacado del año 2017. ¿Cuál es la primera respuesta en el daño de los vasos? Ya. Por eso la doctora Yemina ha probado. Mentira. ¿Cuál es la primera respuesta del daño de los vasos? Vasoconstricción de la fibra. Y así fallaban, ¿eh? ¿Quién participa activamente en la fase vascular? El endotelio. ¿Ya ves? ¿Qué propiedades tienen las zonas centrales de hemostase? Propiedades de preguntas, no debemos olvidar. ¿Ya? No debemos olvidar, debemos recordar siempre. Y aquí, por lo tanto, luego de la vasoconstricción, ¿qué va a pasar? Es el detalle. Luego de la vasoconstricción, ahí donde empieza la función plaquetaria. Y lo primero que va a hacer la plaqueta es adhesión. Adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria. Y luego de la adhesión se va a activar la plaqueta y luego se va a agregar la plaqueta. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a hacer la plaqueta es la adhesión. Por lo tanto, ¿de quién estamos hablando? De la plaqueta. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de estudiar a la plaqueta. ¿Ya? Entonces, la plaqueta se va a adherir. Entonces, para saber cómo se adhiere la plaqueta, vamos a estudiar a la plaqueta. La plaqueta tiene 3 a 4 micrómetros, miren, de 7 a 10 femtolitros. El glóbulo rojo es 10 veces más grande, ¿no? ¿El glóbulo rojo cuánto tiene? 90. De 80 a 100 femtolitros. ¿Ves? Vida media de 7 a 10 días. Estos números varían, pero pone 7 a 10 días, ¿no? ¿Ya? No 7 a 10 días en promedio.
Y miren, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y unas plaquetitas. Mírenme, glóbulos neutrófilos y unas plaquetas pequeñitas. ¿Lo ven? Y glóbulos rojos también, como son, y las plaquetas son pequeñitas, ¿no? El número es 150.000 a 400.000, algunos textos dicen 450.000. Y aquí está la plaqueta. La plaqueta tiene una característica, miren, aquí, esto lo que ven acá, esto es la membrana citoplasmática. Este tiene una membrana citoplasmática, ¿lo ven? Esto es una membrana citoplasmática. Y por debajo de la membrana citoplasmática está el esqueleto plaquetario que está formado por microtúbulos, ¿no? Darle la forma. Y también vamos a encontrar rezagos, restos de mitocondrias, gránulos de glucógeno, y vamos a encontrar dos tipos de gránulos. Los gránulos alfa, que estos son de blanquito, y los gránulos densos. ¿Cuáles son los más numerosos? Los gránulos alfa. ¿Cuáles son los menos numerosos y quizás entre comillas los más importantes? Los gránulos densos. No, los gránulos densos son los que tienen el menor número. Y los gránulos alfa son el mayor número y secretan una cantidad de sustancias. Y después lo que ustedes ven acá, lo que ves es el sistema tubular denso. Y el sistema tubular denso son rezagos del retículo endoplasmático rugoso. O sea, es parecido al retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, ¿qué es lo que contiene? Calcio. Contiene calcio. Entonces, el calcio, aquí se va acumulando la cantidad de calcio para liberarse en el momento de la activación plaquetaria. Miren, después también hay un sistema tubular abierto. Este sistema tubular abierto, ¿qué características tiene? Que de la superficie va ingresando hacia el centro del cuerpo de la plaqueta, o sea, del citoplasma, ¿no? Hacia el centro, cómo se va metiendo, miren, ¿ve? Cómo se va metiendo. Y si ustedes se dan cuenta, dirían, ¿y para qué? Pues no, ¿no? ¿Para qué? Porque cuando sucede esto, amplías o incrementas la superficie de contacto. ¿Por qué? Entonces los gránulos ya no demoran. Si está acá, que se libera rapidísimo acá, no tienen que recorrer todo esto, ¿no? Entonces tenía más superficie de contacto y mayor superficie para liberación. Entonces, los gránulos densos, gránulos alfa, secretan. Para eso existe y para eso está el sistema tubular abierto. ¿Ya? Entonces la estructura, la membrana plasmática, tiene que hablar abierto, el sistema tubular denso, que le estoy diciendo que es esto, ¿no? Ya bueno. Y entonces la membrana plaquetaria. La membrana plaquetaria es como todas las membranas, es fosfolípidos, ¿no? Es una capa de fosfolípidos, pero que tiene algunas características que van a estar enclavadas en su superficie, que van a conocerse como receptores funcionales específicos. ¿Ya? Entonces, estos receptores específicos vamos a tener los receptores a los que vamos a conocer como glicoproteicos y receptores no glicoproteicos. Receptores glicoproteicos y no glicoproteicos. ¿Ya? Aquí están los receptores glicoproteicos, por ejemplo, el GP2B3A y algunos, ¿no? Y los no glicoproteicos, por ejemplo, la trombina, ¿no? Y vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Entonces, aquí están los receptores glicoproteicos. Los glicoproteicos también se le conoce como integrinas. ¿Por qué se les clasifica dentro de lo que son receptores tipo integrinas? Porque van a relacionar la superficie con el citoplasma. O sea, si es que se posa, por ejemplo, en ese receptor un estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Rápidamente el citoplasma se va a accionar secundario a eso. ¿Ya? Por eso se les llama integrinas.
Entonces tenemos, por ejemplo, importantes que ustedes jamás de sus vidas deben de olvidar, el GP2B3A, importantísimo. ¿Ya? Esto es importantísimo. Vamos a ver el 1A2A también y 1B95 y ahora vamos a ver algunos más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver y las glicoproteínas de la membrana plasmática. Tenemos al GP2B3A. El GP2B3A, acuérdense esto, la función del GP2B3A es adhesión en algunas situaciones especiales y agregación plaquetaria. Principalmente es agregación plaquetaria, pero hay momentos en que también participa en la adhesión plaquetaria. Otro, GP1A2A, permite que la plaqueta se adhiera al colágeno. Entonces, este receptor 1A2A permite que la plaqueta se adhiera al colágeno. ¿Ya? Y el otro que deben conocer, GP1B95, participa en la adhesión y permite que esa plaqueta se adhiera al factor de von Willebrand. ¿Tienes plumón? Presta un plumón, cualquier color. Y eso antes de, porque ahí no están entendiendo el factor de von Willebrand, todo eso. Ahorita vamos a entender por qué les digo esto. ¿Cuál? Acá. Ya miren. Miren, vamos a ver. Miren acá. Una vez que se produce la lesión, acá está la lesión, ¿no? Y aquí está el otro vaso, ¿no? Aquí está la lesión. ¿Qué va a suceder? Acá hay dos proteínas llamadas factores de von Willebrand. Este factor de von Willebrand se fragmenta y va a pasar acá sobre el colágeno, se va a poner como unas estacas. Como unas estacas. Pero tiene que pensar en otro color, para que se entienda. Se forman como unas estacas. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Como unas estacas. Entonces vienen las plaquetitas y digamos, vamos a hacer ya una sola plaqueta. Se adhiere así. Adhesión plaquetaria. Pero esta plaqueta, aquí ¿qué hay acá? Hemos dicho fibras colágenas, ¿no? Fibras colágenas acá. Entonces, esta, para que se adhiera acá, que están como estacas el factor de von Willebrand, es GP1B95, ¿ya? Y después también el GP, acá sí, ¿esto es cuál es? GP1A2A, ¿ya? El GP1A2A permite que estas plaquetas se adhieran ¿a qué? A las fibras colágenas. ¿Estamos? Entonces, esos son dos. O sea, se agarra y con fuerza se queda ahí la plaqueta. ¿Estamos, chicos? ¿Ya nos entendió? Esto es la adhesión plaquetaria. Entonces, ¿quiénes participan en la adhesión plaquetaria? Principalmente el GP1A, que permite que la plaqueta se adhiera al colágeno, y el 1B95, que permite que la plaqueta se adhiera hacia el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Aquí está la glicoproteína 2B3A, es la proteína más abundante de la superficie plaquetaria y participa en la agregación plaquetaria. Imagínense que después de esto viene la activación, ¿no? Y cuando se activa, las plaquetitas se forman así, cambia de forma. Entonces, una plaquetita que cambió de forma y otra plaquetita que cambió de forma se comienzan a juntar unos atrás del otro, ¿no? Y a partir de que se juntan por intermedio del GP2B3A. Se juntan por GP2B3A, ¿ya? Entonces el GP2B3A se participa ¿dónde?
en la agregación plaquetaria y en situaciones especiales que también la adhesión plaquetaria. Por si acaso estoy repitiendo, ¿ah? No hay que decir, no, pero les dio por que hizo solo agregación. No, estoy repitiendo. En situaciones especiales, por eso por ejemplo en el examen les pongo la situación especial y les pongo participa, ¿no? El GP2B3A. Y ustedes dicen, no, pero no, esto no es adición, es agresión. Y ahí se paran confundiendo. Aquí está glicoproteína 2B3A, receptor plaquetario, entre fibrinomas, ¿no? Pero eso es dependiendo de... Y mírenme, aquí se está agregando la plaqueta. Este blanquito y este blanquito, esto es el GP2B3A. GP2B3A, GP2B3A. Y este negrito es el fibrinógeno. O sea, el GP2B3A, cuando ya está activando para agregarse, se le muestra su GP2B3A, la otra plaquetita le muestra GP2B3A, ¿y qué dice? Un cementito, el fibrinógeno. Así se junta. ¿Ya? No es que dos GP3A se van a hacer. ¿Ya? Interviene en la retracción del coágulo, o sea, en un fenómeno de la agregación plaquetaria. GP1B95 y GP1A2. Qué fastidio, ¿no? No estar aprendiendo esto, pero no hay forma, pues tenemos que aprender para el examen. GP1A2A. A ver, buscamos. Mira. Permite que la plaqueta se adhiera con el colágeno. Y el GP195 se adhiera al factor de von Willebrand. Se une al factor de von Willebrand. Se une al factor de von Willebrand, importantes regiones de flujo sanguíneo alto. Ojo, alto. Y el 1A2A, ¿cuándo? No necesito. O sea, si es que el flujo no es tan alto, ¿para qué? Pues no necesito gran cosa. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. Los receptores no glicoproteicos. ¿Ya hemos entendido los glicoproteicos? Son importantes en la adhesión plaquetaria, ¿no? Los receptores no glicoproteicos. Los receptores no glicoproteicos hay de los tipos activadores y los inhibidores. Activadores que estimulan la actividad de la plaqueta. Inhibidores inhiben la actividad de la plaqueta. Entonces, los receptores activadores, por ejemplo, tenemos el ADP, cuyo receptor es P2I, P2I12. ¿Ya? Este receptor nunca cambia. Así, eso se llama su receptor. Y el sustrato, o sea, es el ADP. De la trombina, su receptor, y del tromboxano A2, su receptor TXA2E. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes? Porque en el fenómeno de la activación plaquetaria, o sea, en el fenómeno siguiente que vamos a ver, se van a liberar justamente estos dos sustancias. ¿Y qué es lo que va a hacer? El ADP y el tromboxano A2 van a resultar ser dos potentes estimulantes de la agregación plaquetaria. El ADP y el tromboxano A2 son dos potentes agregantes plaquetarios. Acuérdense, ¿ah? Dos potentes. La trombina también es un agregante, pero digamos en potencia es el ADP y el tromboxano A2. ¿Ya? Recuerden. Y después vienen los receptores inhibidores. Entonces, los receptores inhibidores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir justamente a estos receptores, van a inhibir a la actividad agregante de las plaquetas. Entonces, ¿quién inhibe a la actividad agregante? La prostaglandina, o también llamada prostaglandina I2. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Estamos entendiendo todos? Los de atrás de fondo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Están durmiendo. Una cárcel aburrida. Chicos, ¿por qué ¿de qué promoción ha subido
unos videos de las clases al Sudoku. Sudoku, no sé, ahí donde comparten clases. Estuvo. Puse mi nombre ahí, sí, bandidos habían subido a la clase de ciclocardíaco y de promoción ahí. Y encima está en la mala todavía, pero le ponen la clase, ¿no? Ahora que está en el sol, pero ya se pasa. Ya, prosalandina y dos. También hay unas clases antiguas, ¿no? Que hay un grupo de alumnos que lo tienen de ¿cómo se llama? También de las clases de cardiovascular. ¿Han visto? Están en el YouTube, antiquísimas clases, donde está todavía el doctor Carrascal. Ya, prosalandina y 2. ¿Listo? PP, 1B, todo. Ya estamos listos, receptores nórdico-proteicos y receptores glicoproteicos. Receptores importantes, ya has dicho 2, 3, A, 1A, ya, para que les voy a volver a repetir. Y aquí está, vamos a seguir viendo ahora la parte interna, el sistema de membrana interna. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por debajo de la, que les dije, por debajo de la membrana citoplasmática, encontramos microtúbulos. Y estos microtúbulos, ¿qué es lo que van a formar? El esqueleto de la plaqueta. Aquí, mira, tenemos al sistema tubular denso. ¿Qué les he dicho? ¿Qué es el sistema tubular denso? ¿Es un rezago de qué? De retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué contiene? Calcio. Muy bien, pues aquí están las mitocondrias. Aquí están los gránulos alfa. Y de ahí los gránulos densos que deben estar por acá. Gránulos delta, que dicen los densos, ¿no? Y vamos a ver ahora. Miren acá, el sistema de membrana interna. Entonces hemos dicho el sistema canalicular conectado a la superficie, que aquí no se ve tan bien, pero aquí, mira, ¿ven? Esto que se mete hacia adentro, se mete, ¿no? Y permite almacenar cantidades adicionales de proteínas hemostáticas. Permite la secreción del contenido de los granos. Es más rápido, pues. Es rapidísimo. ¿Ya? Entonces, el sistema canalicular abierto también se le llama, ¿no? O sistema canalicular conectado a la superficie. El sistema tubular denso, remanente condensado del retículo endoplasmático rugoso, secuestra calcio. Condensa enzimas que facilitan la activación plaquetaria. Fosfolipasa, 2, COX, tromboxano, sintetasa. ¿Ves? Sistema tubular denso. Entonces los dos son importantes. ¿Ya? Y aquí está el citoesqueleto. Microtúbulos por debajo de la membrana citoplasmática que forman el citoesqueleto. Se disponen en forma paralela al plano del disco, mantienen la forma de la plaqueta y favorecen la expresión del contenido del gránulo A. ¿Ya? Aquí está el sistema canalicular abierto. Hasta ahí está fácil todo. Citoesqueleto, ya lo mismo, ¿no? Se encuentra el microtúbulo, sirve de anclaje, controla el cambio de forma en las plaquetas, ¿no? Obviamente el citoesqueleto. Y aquí están los famosos gránulos. Tenemos los gránulos alfa, los gránulos densos, los lisosomas. Principalmente tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos, ¿ya? Entonces, miren los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa pueden contener o almacenar, escuchen la palabra, almacenar cantidades variadas de qué? De proteínas que pueden actuar sobre que permiten la agregación plaquetaria, adhesión, todo, ¿no? Pero los gránulos densos sí secretan algunas contenido importante. Por ejemplo, aquí saben, ADP. ¿Quién almacena el ADP? Los gránulos densos.
Y aquí está también calcio. Si bien es cierto que el calcio está en el retículo endoplasmático, pero acá también se secreta calcio. Y acá, miren, serotonina. ¿Y para qué me servía la serotonina? Para vasoconstricción. ¿Ya? O sea, serotonina para que no se deprima. ¿Ya? Ya no se preocupen, en diciembre toman su serotonina. ¿Por qué, chicos? No, ¿qué es malo? No, dice. No. Ya se ha dicho, si no toman, yo quiero de esos en enero. Bien verlos, tengo cariño. En enero los podemos ver todavía. ¿Por qué no? ¿Y verdad cuánto se le daba ahí para cardiovascular? ¿Extra? ¿No llegan a 5? ¿Cómo? No sé si ya tuvieron clase. No, yo di tu clase, pues. Yo soy el que dicta. No sé si yo soy el que dicta la clase. En la célula es el 14. Ya. Ya, bueno. No sé cuándo. No sé, Gabriel. ¿Qué? No sé qué vamos a hacer los 5 años. Nos sentaremos, conversaremos, algo haremos con esto. Pero ya, pues no, ya la seguridad de aprobar es alta, ¿no? Si son 5, si son 6, también. Si son 10, ya no. Pero la única cosa, bueno, no sé, bueno o mala, es que los 2 últimos capítulos, eso lo va a dictar algún profesor, no sé quién. No me voy, sino es que yo tengo demasiadas horas, así que me han recortado. ¿Ya? ADP. Serotonina, aquí está, ¿ves? Serotonina. Vamos, estamos listos, está ahí, vamos a pegar. Miren para la siguiente parte, ¿eh? Aquí los gránulos secos, se activa los gránulos. Y ustedes aquí dicen, ¿y dónde está el tromosano? ¿Dónde está el tromosano? ¿En dónde? ¿De dónde sale el tromosano? El tromboxano A2 no se almacena. El tromboxano A2 se sintetiza. El tromboxano A2 se sintetiza a través de los fosfolípidos, ¿no? Actúa aquí la fosfolipasa A2. Entonces, ¿qué hace? COX-1, COX-2, plaquetas, ¿no? ¿Se acuerdan? Tromboxano A2. Por eso, el tromboxano A2 no se almacena en ninguno de los gránulos, sino se sintetiza en el momento de la activación. ¿Qué hacen ustedes dos? Estamos discutiendo si almacena o libera. Pero ¿qué he dicho? Que todos estos se almacenan. ¿Ya? Están hablando de la orejita ahí. Pues, ¿cómo se almacena para liberar? Se almacena y según la información dice que libera serotonina. ¿Cuál según información? ¿Dónde dice? La serotonina, por eso pues, o sea, se lo almacenas y lo liberas. Y el otro, ¿qué les he dicho? Se sintetiza. O sea, se sintetiza y no se almacena, no se sintetiza y se libera, que es muy diferente. ¿Ya? Lo que pasa es que quería aprovechar la oportunidad para darle la oreja. Listo. Ya. Entonces, vemos el contenido de los gránulos plaquetarios. ¿Lo ven? Ya estamos. Aquí está, miren, gránulos densos. Dice, cuando la plaqueta se activa, los gránulos alfa se fusionan en el sistema canalicular abierto. Gránulos densos, mira, cada plaqueta posee de 2 a 7 gránulos densos, ¿ves? Por eso es importantísimo. Es importante porque
contienen ADP, y el ADP es que es el más potente, uno de los dos más potentes agregantes plaquetarios. Contienen ADP, ATP y serotonina y calcio también. Serotonina y calcio. Listo. Vamos, el siguiente fase es de la hemostasia primaria. Entonces ya hemos visto la adhesión plaquetaria, que también se le llama iniciación. ¿Ya? Y un libro pueden encontrar iniciación, es la adhesión plaquetaria. En otro libro es lo mismo, extensión es la activación plaquetaria y la perpetuación es la agregación plaquetaria. Entonces aquí están las tres fases plaquetarias. Primero les decía la adhesión. Ahí está bonito, mírame. Estos naranjitas que son el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Y estas son las plaquetas no activadas aún. Plaquetas no activadas. Ya se adhieren, ustedes ya lo saben. Y vamos ahorita a aprender la segunda fase. Y la segunda fase es la activación plaquetaria. La activación plaquetaria. ¿Y qué significa que una plaqueta se active? Primero, cambia de forma. Cambia de forma. Segundo, libera el contenido de sus gránulos y sintetiza tromboxano 2. ¿Ya? ¿Estamos? Doctor, del lexo o de todo. ¿Ya? No está hablando del lexo, del lado. De todo. Todos los granos que pueda liberar, los libera. ¿Estamos? Eso es la activación. Entonces, dos cosas suceden en la activación. Cambio de forma con liberación del contenido de los gránulos y la síntesis de tromboxano A2. Y miren, aquí obviamente se secreta tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario, se secreta ADP y se secreta serotonina. Y miren, ¿para qué? Para mantener ¿qué? La vasoconstricción, que primero la endotelina y correcto, ¿no? Todo el rato no va a estar ahí secretando el endotelina, entonces ya la plaqueta contribuye para que se siga ¿qué? Manteniendo la vasoconstricción. ¿Ya ves? Y finalmente viene la agregación plaquetaria. Vamos a seguir viendo. Entonces estamos en la etapa de iniciación. Ya esto lo hemos visto. La adhesión plaquetaria. Aquí está cómo se adhieren las plaquetas. GP1A, listo, ¿no? Entonces nuevamente vamos a ver el paso 2. ¿Por qué se dice paso 2? Porque el primer paso es vascular, ¿no? Paso 2. Exposición de la matriz subendotelea. Vamos a volver a repetir. Exposición. Tras la lesión vascular, ¿qué se produce? Exposición de las fibras colágenas, elásticas, músculos, lo que quieras. Y todos que hacen, activan todo un sistema que inicia con el vascularización. Y luego se viene el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand, secretado por las células endoteliales y las plaquetas también, y se unen al colágeno expuesto así como estacas, ¿no? Estacas, como postes, ¿no? ¿Para qué? Para permitir la adhesión de las plaquetas. Facilita. Entonces dirán, doctor, entonces, ¿habrá gente que no tiene factor de von Willebrand? Sí. Por eso hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. No tienen von Willebrand. Entonces tienen alto riesgo de hemorragias. No, se llama enfermedad de von Willebrand. En condiciones de alto estrés por cesamiento de arterias, esta interacción es crucial, dice, actuando como puente molecular entre el colágeno y las plaquetas. ¿Ven? Y la adhesión plaquetaria, interacción con los receptores plaquetarios. ¿Qué receptores plaquetarios conocemos? GP, 1A, 2A, 9, todo eso, ¿no? Se adhieren a través de múltiples receptores que interactúan directamente con el colágeno o con el factor de von Willebrand. Entonces ya completamos y cerramos adhesión plaquetaria. No cerramos completo porque aquí está otra vez. GP, 1, 9, von Willebrand y ya está.
Y quienes participan en la adhesión, como para reforzar las plaquetas, el factor de von Willebrand, el colágeno y el fibrinógeno. Factor de von Willebrand producido por una célula endotelial. Ya hay una enfermedad justamente que la célula endotelial produce un factor de von Willebrand gordo y largo. Y hay enzimas que lo cortan. Esas enzimas que lo cortan, ¿qué es lo que hacen? Hacen pues que el factor de von Willebrand se convierta en más chiquititos y comiencen a adherirse a las plaquetas. Adherirse al colágeno y luego a las plaquetas. Producción célula endotelial. Cada una de las unidades que lo integran se relaciona con una molécula del factor 8. Ojo, factor 8 de la coagulación. Esto es importante que lo sepan. Cuando tienen una medición indirecta de la, digamos, del valor de von Willebrand, pueden dosar el factor 8. Entonces, porque el factor 8 sale de la manito del von Willebrand. ¿Ya? De la manito del von Willebrand. Pero ustedes dirán, doctor, entonces todo paciente con hemofilia A tiene defecto del von Willebrand. No. Sino es que se relacionan las dos. Se integran, se relacionan como la molecular del factor 8. Se adhieren por un lado al colágeno y por el otro lado a los receptores que existen en la membrana de las plaquetas, ¿no? No olvidar acerca de la adhesión plaquetaria. Las plaquetas no se adhieren a células vasculares endoteliales normales. ¿Por qué? ¿Quién lo impide? La prostaciclina, muy bien. Y aquí está el detalle que les decía. El mecanismo de adhesión es altamente dependiente del flujo sanguíneo. Alto flujo, la adhesión plaquetaria está mediada fundamentalmente por el factor de von Willebrand y el GP2B3A. ¿Se dan cuenta? Aquí está metido el GP2B3A participando en la adhesión plaquetaria. ¿Se dan cuenta, no? Y miren, a menor velocidad, ¿qué necesito? 1 a 2 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué momento el GP2B3A se participa en la adhesión plaquetaria? Cuando el flujo es alto, la velocidad es alta, ¿ya? Entonces participa el factor de von Willebrand, 1,9, bla, 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 todo el GP2B3A también participa dentro de lo que es la adhesión plaquetaria. ¿Quién limita la adhesión plaquetaria? Todo el rato nos vamos a viendo, pues, ¿no? ¿Quién limita la adhesión plaquetaria? El flujo de sangre, que retira las plaquetas adheridas y diluye la concentración de ADP. Entonces, ¿quién va a limitar la adhesión? O sea, pues, imagínense que todo el rato están adheriendo, se forman un trombo y en vez de formar un trombo ahí te vas a producir una obstrucción del trombo, ¿no? La actuación de enzimas plasmáticas que degradan el ADP a adenosina reduciendo la agregación plaquetaria, ¿no? Y la producción por las células endoteliales de prostaciclina actúa como potente inhibidor plaquetario. ¿Ven? Ahora, ustedes dirán, doctor, adhesión plaquetaria, esto no parece agregación plaquetaria. Claro, tienen razón. ¿Quién limita la agregación plaquetaria? Diríamos el flujo de sangre y las enzimas que degradan, ¿no? Esto sería mucho más específico hablar de agresión plaquetaria porque el ADP está metido. Pero también, digamos, podemos incluirlo en adhesión, pero lo más importante que quiere limitar la adhesión plaquetaria, la producción de prostaciclina. ¿Me han entendido? ¿Ya? Si bien es cierto que esos tres limitan la adhesión, pero esto es más para agregación plaquetaria. Y aquí está lo precioso. Esta es una plaqueta no activada o, sorpresa, plaqueta activada. Cambió. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a pasar? Ya terminamos ahora sí adhesión plaquetaria. Vamos a pasar a activación plaquetaria. Entonces, la activación plaquetaria que les dije es el fenómeno en que va a cambiar de forma. Ya, cambió de forma. Y aquí, ya, cambió de forma. Cambio de forma. ¿Y qué les dije? Liberación de... Y liberación del contenido de los gránulos y síntesis de tromboxano A2 ácidos. Aquí está liberando tromboxano A2, está
Está liberando ADP, serotonina, trombina. Está liberando. ¿Y para qué lo libera? Para permitir la siguiente fase, la agregación plaquetaria. ¿Entienden, no? O sea, esta es la activación plaquetaria. Porque una plaqueta inactiva está de borde grande y no. Cuando cambia de forma y comienza a liberar, se llama activación plaquetaria. Entonces, la activación plaquetaria, ¿qué es lo que va a suceder? Implica una serie de cambios fisiológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser una señalización intracelular? Una plaqueta activa, desencadena en la activación de fosfolipasa C, generando IP3 y diacilglicerol. ¿Y esto qué es? Ya estoy pensando en calcio, ¿no? Moviliza el calcio, se libera el calcio de los depósitos intracelulares. ¿De dónde? De los gránulos de esos y de otro. Del sistema canavicular cerrado, pues, ¿no? Aumentando su concentración citosólica. Y eso es lo que permite, miren, el calcio, que es lo que permite el cambio de forma, aumentando su superficie de contacto. ¿Y qué es lo que hace? Se secretan gránulos densos, gránulos alfa y la liberación de gránulos densos. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí? ¿Correcto? Correcto. Entonces, en el examen oral, ¿qué características tiene la activación plaquetaria? Dos cosas, cambio de forma y liberación de gránulos, ¿no? Y síntesis de tromboxanos. Nada más, nada que que doctor, yo pregúnteme la lesión, nada, no. Entiendo, ¿no? Simple, así simple, nada más las respuestas. Vías fundamentales que conducen a la activación plaquetaria, aumento el flujo de calcio, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Es lo mismo que está acá. Entonces aquí están las plaquetas, como cambian de forma, en los filamentos, y aquí está activada nuestra plaquetita, ¿ven? Nuestra plaqueta. Fenómenos que acontecen durante la activación plaquetaria, secreción del contenido de los gránulos alfa y los densos. Ya está. Primero cambió de forma y comenzó a liberar contenido. Segundo momento, liberación del contenido del lisoma, de los productos de oxidación y de los productos de oxidación del ácido araquidónico. ¿Qué significa esto? Del ácido araquidónico, pues. Síntesis del tromboxano 2, pues. Y consecuencias de la secreción del contenido de los gránulos. Multiplica la lesión y la agregación plaquetaria. ADP, mayor factor de von Willebrand, ¿no? Aquí, ¿qué nos falta? Tromboxano A2, ¿ya? ADP y tromboxano A2. Y a ver si se acuerdan. Cuando nosotros hablamos de infarto miocardio, hablamos de agregación plaquetaria, ¿no? Ya, y teníamos dos medicamentos que impedían la agregación plaquetaria. ¿Cuáles eran? Impugnamos sus notas. ¿Se han olvidado? No se me olvidó. ¿Y por qué no dice? Hasta las propagandas, ¿no? Para que no tome aspirina, hepatitis, no, clopidogrel, ese dicho, ¿no? Ese es lo más triste en un profe, ¿no? Cuando les preguntas se olvidan. ¿Qué hacemos, Rix? Rix, ¿te llevas el curso o estás de Colón? ¿Estás llevando el curso o estás llevando el Colón? No, ¿estás llevando? Toda la semana, ¿no? ¿Cumpleaños, Rix? Ahí ya te está disculpando. Ya, entonces ya sabemos, ¿no? Si Rix no viene, lo hacemos venir.
Será, pues no medio común, vemos, ¿no? Pero Rick se gana. Pero como Rick tiene que venir, porque si no, igual lo desaprobamos en el oral. Favorece la coagulación plasmática. ¿Por qué? Porque se libera fibrinógeno. Consecuencias, aquí incrementa el tono vascular y la vasoconstricción. Yo no diría incrementa, ¿no? Yo diría mantiene, porque ya al inicio ha habido vasoconstricción, ¿no? Y como el otro, el endotelito, están así que, y ya, entonces ¿qué va a hacer? Necesita refuerzo, ¿no? Entonces, mantiene la vasoconstricción. ¿Listo? El tono vascular. Con la serotonina, ¿y quién? El tromboxano A2. O sea, el tromboxano A2 se libera de las plaquetas y se libera de ¿dónde? Del endotelio. ¿Estamos? Entonces aquí está ya. ¿Cuál es esto para que no vean todo esto? Aquí. Síntesis y liberación del tromboxano A2. ¿Y qué significa? Que el ácido araquidónico, ¿qué enzima se le mete al ácido araquidónico? COX-1, COX-2, ¿no? ¿Saben qué hace la aspirina con el COX de las plaquetas? Se agarra así, su brazo, y le dice, jamás seguiré, hasta tu muerte te seguiré. Ya, pero miren, ¿qué significancia tiene eso? Entonces, viene tu paciente y le dices, a ver, señor, que toma usted aspirina. No lo voy a operar hasta dentro de 10 días. ¿Por qué? Porque la aspirina está adherido al COX de las plaquetas hasta el final de sus días. O sea, ¿qué significa? Si yo le quito la aspirina, no es que se va a liberar, ¿entienden? Se va a mantener. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué de 7 a 10 días? Esa plaquetita se va a morir y van a aparecer nuevas plaquetas sin el efecto de la aspirina. ¿Se dan cuenta? Entonces, acuérdense. Así de mamá. Como la aspirina ama las plaquetas, ¿no? Así, hasta la muerte, y se mueren juntos. Y por eso el cirujano te dice, te voy a operar luego de 7 a 10 días. Antes no. Alto riesgo de sangrado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Para eso sirve pues este curso. Perpetuación. Y la perpetuación también le hemos llamado la agregación plaquetaria. No, cianhídrico, bla, bla, bla. Aquí está, ¿ven? ¿Ustedes han jugado alguna vez así, por ejemplo, cuando las piedritas lo ponen uno encima del otro? Incluso si han viajado a la sierra, los cercos son de piedras, ¿no? ¿No? ¿Han visto? Son de piedras uno sobre otro. Y si quieren poner esas piedras que tengan más fortaleza, le ponen cementito, digamos. Así es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, una vez que están activadas las plaquetas GP2B3A, que dice, oye, ¿sabes qué? Ven, agrede, ¿no? Entonces viene la otra plaquetita, ya que bien, se queda pegado. Se quedan pegadas. ¿Para qué? Para formar el trombo. ¿Quiénes están? El ADP y el tromboxano. ¿Ven? Miren. ¿Lo ven? Listo. Entonces, el último paso es la agregación plaquetaria. Activación del GP2B3A. ¿No? Entonces se estimula al GP2B3A. ¿Y para qué? Para que, dice, sufre un cambio conformacional durante la activación plaquetaria que le permite unirse al fibrinógeno. ¿Para qué le permite unirse al fibrinógeno? ¿Para qué? Para que la otra plaquetita se quede pegadito, ¿no? Se quedan pegados. Entonces, ¿quién se pega? Por medio del fibrinógeno. ¿Quién participa? El GP2B3A. ¿Ya?
Formación de puentes de fibrinógeno, ¿ve? Al medio GP2B3A de plaquetas adyacentes. Y consolidación del tapón plaquetario. Entonces, mayor trombosana 2 y eso va a permitir la formación del tapón hemostático primario. Aquí está la agregación plaquetaria, nueva visión. Miren, lo vemos acá, trombosano A2, todo. Y miren, ¿este qué es? Este rojito, el GP2B3A. Este es GP2B3A. ¿Qué es esta rajita? Fibrinógeno, ¿no? Mira, fibrinógeno, mira, ve cómo se está agregando. Este, digamos, es una visión pues muy académica, ¿no? Aquí estaría un poquito más, ¿no? ¿No? Mira, ve, GP2B3A. Y va formándose. Eso es la perpetuación, ¿no? Se está estabilizando el tronco. Aquí está la agregación plaquetaria. GP2B. El pegamento molecular es el fibrinógeno. Fibrinógeno. Miren a su compañero. A ti. Atiende la clase. Sí, tú, atiende. ¿Sabes cómo me doy cuenta que no atienden? Ya les he dicho, cuando miren su celular no pongan expresiones. Miren. Y cuando yo les llamo la atención, que van a decir, todo anotando, pero todo, acá yo anoto, ¿no? En cambio su compañera dice, ¿entienden, no? Le entra la sonrisa, la risa. Entonces ya me doy cuenta que ustedes no están atentos. Ya, por eso cuando vean su celular, una tumba, un tumbi así. Nada. Entonces, ya sí hay que reírse. Pero cuando ya les digo, como me han dicho, anotando, yo anoto acá. ¿Ya? Ya, atiende. Por el bien tuyo, no por el bien de los demás. Lo bueno es que no molestas, eso es lo bueno. Ya, entonces aquí está el factor Willebrand, mire, ve, aquí está el fibrinógeno, GP2B3A, listo, se agregó, listo. Secuencia de eventos de la formación de tapón plaquetaria, nuevamente repasando para finalizar. Adhesión, activación, reclutamiento, agregación plaquetaria y finalmente la consolidación del tronco. 3 a 5 minutos. Entonces finalmente, como ya están agregaditos los trombos acá, ¿quién va finalmente a estabilizar ese trombo? La fibrina. ¿Y de dónde van a hacer la fibrina? ¿De dónde va a salir la fibrina? De la activación de los factores de la coagulación, ¿no? Se forman fibrinógeno y fibrina, que ya lo vamos a ver la siguiente clase. De aquí empieza toda una cascada para formar la fibrina y hace una malla de fibrina haciendo que el trombo sea más duro, rígido. Regulación endotelial de la hemostasia primaria, ojo, tiene que haber efectos antitrombóticos del endotelio sano. Ya está, nuevamente, mira, prostaciclina, óxido nítrico, y este es el nuevo, CD39. Degrada el ADP eliminando este potente agonista plaquetario. Pero el óxido nítrico y la prostaglandina son potentes vasodilatadores e inhibidores de la reacción. ¿Ve? Esto es el endotelio sano. Después, propiedades anticoagulantes. El endotelio expresa trombomodulina. ¿Por qué? Porque se activa la proteína C. ¿Y qué les dije? La proteína C es un anticoagulante natural. Proteoglicano de parensulfato, inhibidor del factor tisular. ¿Ve? Bloquean el inicio de factores. Y respuesta a la lesión endotelial, tras el daño endotelial, la exposición de la matriz subendotelial hace que el trombo sea, que el endotelio sea trombogénico. Se disminuyen los factores antitrombóticos, aumenta la expresión del factor tisular y se libera factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weber-Pallet. No importa que no se acuerden, pero simplemente se acuerdan que el von Willebrand es liberado por el endotelio. ¿Cuándo se libera? Se libera principalmente, bueno, se puede liberar en todo momento, pero se va a liberar principalmente ¿en qué momento? En el momento de la lesión. ¿Para qué nos sirve todo esto? Tanto estudio, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el fenómeno de la, que hemos dicho en cardiovascular, el fenómeno de la fisiopatología del infarto de miocardio, infarto cerebral, ¿por qué sucede?
Por la formación del trombo, ¿no? ¿Y por qué se forma el trombo? Por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inhibimos. La pregunta, a ver, pregunta que han fallado en algunos años. El ácido acetil salicílico, el nombre comercial es aspirina, ¿ya? ¿No? Les he puesto inhibe A y les puse receptor de tromboxano A2R. ¿Verdadero o falso? Es falso, pues. No, no inhibe. Entonces, aquí dice inhibidores del tromboxano, pero no es que está diciendo que inhibe al receptor, inhibe su formación del tromboxano. Aquí el ADP, este sí es un receptor antagonista del ADP, que es el clopidogrel. Clopidogrel. ¿Ya? Entonces, receptores abscisimato, eso ya no nos interesa, por lo menos a mí me gustaría que sepan de aquí decir la aspirina, no ácido acetil salicílico. ¿Listo? Plaquetas inmunidad, mira, a ver, para variar. Puede interaccionar con patógenos bacterianos e incluso expresar receptores de complemento. Expresa y almacenan proteínas antibacterianas llamadas trombocitos. Y mi chiste de toda la vida. A ver, ¿qué está sucediendo? Primero, ¿qué va a suceder? Primero hay vasoconstricción. Estas plaquetitas están alocando. Entonces estos puntitos, ¿qué asimilarían que ser? El factor de von Willebrand, ¿no? Entonces dicen, mira, ¿eh? Segundo, ya. ¿Qué es que han hecho las plaquetas? Se han activado, no se han activado, pero están agregando las plaquetas. ¿Está bien? ¿Y qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo? Fibrina, pues. Aquí se está produciendo la fibrina. ¿Y qué pasó acá? ¿Quién actuó acá? El regulador de la coagulación, la fibrinolisis. Y eso es todo. Listo, chicos, nos vemos. El clopidogrel Inhibe al receptor, al receptor del ADP. Chicos, del ADP. la doctora Alexandra está disponible. Sí. Clopidogrel. Vamos a hacer una pequeña reunión.